2010 Express Edition. Pues esta es la clase número 23. En esta clase vamos a hablar sobre constructores, ¿sí? Sobre que es un procedimiento de una clase. Y pues creo que con esto analizamos lo que es el tema de clases. Bueno, pues esta es la clase 23, vamos a hablar sobre constructores. Y bueno, los constructores son métodos de clase que se ejecutan cuando se crea un objeto de una clase. Dice, los constructores tienen el mismo nombre que la clase y normalmente inicializan los miembros de datos del nuevo objeto. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ya usamos el constructor de una clase cuando ponemos la palabra new, ¿sí? En ese momento, cuando definimos, por ejemplo, una variable de una clase X y ponemos new, en ese momento estamos ejecutando el constructor de esa clase. Si la palabra new después viene seguida con el nombre de la clase sin ningún paréntesis, con un paréntesis pero sin ningún parámetro, pues quiere decir que el constructor, solamente está el constructor por default, ¿sí? El que crea Net, o el que crea Visual C Sharp, y pues ese es el que se va a ejecutar, o uno que nosotros tengamos definido igual sin parámetros y que haga algunas cosas con las variables. La idea de los constructores es que cuando nosotros declaremos una variable, en ese momento se ejecute algo, ¿sí? Y ese algo puede ser ponerle valor a alguna variable, etcétera. Por ejemplo, con el ejemplo de empleados, vamos a suponer que cada vez que nosotros definimos una variable de un empleado, queremos que por default se llame Juan Pérez, ¿sí? Tenemos dos variables en la clase, una se llama nombre y la otra se llama apellido, ¿sí? Y entonces queremos que cada vez que el usuario declare una variable, los valores por default sean Juan en el nombre y Pérez en el apellido. Entonces en el constructor nosotros vamos a escribir un código para que cuando se inicialice esa variable, se instancie, tomen esos valores, ¿sí? Dice, los constructores permiten inicializar valores de los miembros de la clase y puede haber más de uno, ¿sí? Es decir, que permiten la sobrecarga, ¿sí? Porque ya les dije un ejemplo de que si no se pone ningún nombre, pues se llaman por default todos los empleados Juan Pérez. Pero vamos a suponer que aparte queremos que si sí viene el nombre indicado, ¿sí? Entonces que la edad sea de 50. Entonces cada vez que creemos una variable de un empleado y le indiquemos el nombre desde la instanciación de la variable, entonces a ese empleado le vamos a poner que tenga la edad de 50. Entonces ahí habría dos constructores, uno que no recibe ningún parámetro y en ese momento el nombre es Juan y el apellido Pérez, y uno que sí recibe un parámetro y entonces la edad va a ser de 50. ¿Sí? Si una vez definido un constructor, entonces podemos realizar declaraciones de variables como la siguiente, ¿sí? Aquí estaba, por ejemplo, poniendo el ejemplo que les decía. Cla empleado es la clase, o empleado es la variable, y aquí declaro new, pongo la clase, y en este momento yo estoy poniendo ya un parámetro, ese es el parámetro que les decía. Entonces, nosotros podemos escribir un constructor, ¿sí? Que cuando reciba como parámetro un nombre, ejecute algo. En el ejemplo yo dije que, por ejemplo, si venía el nombre, que le pusiera la edad de 50. Pero si esto viniera vacío, si esto que estuviera así, entonces el empleado por default se va a llamar Juan Pérez, ¿sí? Esto, por ejemplo, los estudiantes podría ser como un ejemplo de un ejercicio o en un examen, ¿no? Escribe un constructor que si no recibe ningún parámetro, la variable nombre y la variable apellido se llamen Juan Pérez, ¿sí? Tengan el valor de Juan en el nombre y Pérez en el apellido. Y si sí recibe un parámetro, por ejemplo, nombre, entonces a la variable edad le ponga 50, ¿sí? Ahí estamos definiendo dos constructores, ¿sí? Entonces aquí dice, en el ejemplo anterior ya existe un constructor, el cual recibe como parámetro el nombre del empleado. Bueno, pues antes de entrar a ver el código para ver el ejemplo funcionando, voy a hacer una pausa.
Bueno, pues ya estoy aquí de regreso para terminar con esta clase, la número 23, que es la clase de constructores. Bueno, pues sin más vamos a ver cómo están definidos los constructores. Para eso aquí tengo una clase que se llama empleado. Ya la dejé más sencilla sin todo el código que había previamente en la clase 2021 para que no fuera tan difícil, de difícil lectura la clase, ya que es un asunto para lo cual no se necesita todo ese código. Entonces, pues aquí tengo ya la clase empleado definida, que tiene dos variables, nombre y apellido, y tiene una variable private que se llama edad. Eso también quise ponerlo porque les había dicho en clases previas que cuando usáramos los constructores, pues íbamos a hacer acceso hacia una variable privada. Bueno, pues aquí primero construimos un constructor, así que definimos un constructor sin parámetros. Entonces, ¿cuál es la lógica para construir el constructor? Bueno, para definir el constructor es, pues simplemente poner el nombre de la clase como el nombre del procedimiento. O sea, poner public, clave empleado, y en ese momento, pues, el constructor ya está definido, ¿sí? Cuando nosotros instanciemos una variable de esta clase, se va a ejecutar este código. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo, nosotros definimos que cuando el constructor se construya, o sea que cuando se ejecute el constructor de una variable, el nombre y el apellido queden con un valor desconocido, o sea, con un nombre desconocido, apellido desconocido, y que la edad quede con 50, ¿sí? ¿Correcto? Bueno. Aquí tengo otros dos ejemplos, pero los vamos a ir viendo paso a paso. Primero quiero que vean cómo podemos manejar la variable cuando está así definida la clase. Si nosotros tenemos la clase definida así, pues así es como podemos instanciar la variable. Ponemos oEmpleado, claEmpleado, y en el momento en que nosotros instanciemos esa instrucción, pues va a quedar con esos valores. Voy a poner aquí F9 para que quede ahí el breakpoint. Déjame ver si ya estoy en la clase 23 aquí, en la ejecución. No, todavía no. Voy a poner 23 y ahora sí. Y ahora sí le voy a dar F5 para que veamos cómo entra ese constructor y se ejecutan la asignación de esos valores a esas variables, ¿correcto? Vamos a esperar ahorita porque no sé qué estaré descargando ahí o algo, que tengo la máquina un poco lenta. Perdón, un poco de paciencia. Y ahí está, ¿sí? Vamos aquí donde dice variables locales, ¿sí? Y bueno, aquí empleado pues ahorita no tiene nada, ¿sí? Voy a dar F10. Bueno, voy a dar F11, fíjense. Aquí voy a dar F11, no F10, para que vean cómo va a entrar al constructor, ¿sí? Ahí ya se vino aquí al procedimiento del constructor. ¿Sí? Fíjense cómo desde que declaro una variable estoy, como quien dice, ejecutando una función, ¿sí? Estoy ejecutando la función del constructor. Entonces en este momento pues entra aquí y le empieza a asignar los valores, ¿no? Ya le puso nombre desconocido, apellido desconocido y edad 50. Esta edad nada más lo puse para que vieran cómo de esta forma podemos acceder a una variable private dentro de la misma clase, ¿sí? Porque las variables private pues no las habíamos utilizado, habíamos usado las protected y las public, ¿sí? Entonces ya doy aquí F10 y ya sale. Y aquí en este momento, a ver dónde está F10, ya debe de estar aquí lo empleado construido y ahí está. Déjenme abrir un poquito acá. Aquí está, apellido desconocido, edad 50 y nombre desconocido. ¿Correcto? Bueno, voy a terminar la aplicación. Y ahora vamos a ver qué pasa si activo el otro constructor. Voy a comentar este. Y ahora voy a dejar este.